Bienvenidos a los desenmascarados y estamos aquí en directo desde Twitch. Después voy a colocar este vídeo editado en YouTube y hoy pues vamos a hablar de los taínos. Puerto Rico es un crisol donde se han fundido durante 5 siglos las 3 grandes razas de la humanidad, indios, blancos y negros, produciendo los diferentes tipos físicos que vemos hoy día en nuestras calles. La herencia de nuestros indios taínos sigue viva en el físico de muchos puertorriqueños. Cuando don Cristóbal Colón llegó a nuestras playas, los únicos habitantes de Boriquén eran los indios taínos. Los únicos no, porque por parte del sur entraban bastante los caribes y antes de los taínos estaban los araucanos, que en el siglo XI aproximadamente creen los arqueólogos que los taínos que vinieron a invadir las Antillas y desplazaron a las tribus araucanas. Es decir, hubo una invasión por parte de los taínos que después se enfrentaron también a los caribes. Vivían en poblados que ellos llamaban yucayeques, cerca de las costas o en los valles del interior junto a los ríos. Las familias vivían en casas de madera y paja denominadas bohíos. Qué buen ritmito esto. Los taínos tenían muy pocos muebles en sus bohíos, algunos cestos y recipientes hechos de higuera, madera o barro. La hamaca era el mueble principal. Estas las tejían las mujeres con hilos de algodón y maguey. Así transcurría la vida de una familia taína, en perfecta armonía con los hombres y la naturaleza. Este libro, que es Historia de Puerto Rico, trayectoria de un pueblo, de Blanca Silvestre y María Dolores Luque de Sánchez, es un libro que en algunos momentos pues tiene esas palabritas mágicas de adoctrinamiento, muerte. No es, no es muy favorable a los españoles, pero da datos y cartas de la época. Entonces, aquí dice los indígenas, junto con los españoles que habitaban los indígenas, no conocemos con exactitud el número de indígenas de Puerto Rico a la llegada de los españoles. Los demógrafos y antropólogos, usando las descripciones de los cronistas, los restos arqueológicos y comparaciones con otras áreas, han tratado de ofrecer aproximaciones. Unos calculan 20.000 y 40.000 y otros entre 60.000 y 85.000 indígenas. Nadie, y esto lo voy a comentar en el canal porque está el documental de San Juan fuera de las murallas, otra vez en las murallas, y al principio del documental te dicen que eran 100.000. Creo que 100.000, si no me equivoco, lo da Bartolomé de las Casas, que siempre exageraba las cifras. Pero es imposible que una civilización en un territorio pequeño, como es la isla de Boriquén, viviendo en bohíos, ¿no? En estos poblados pequeños, llegaran a 100.000 habitantes. O sea, 100.000 habitantes es poco menos que una ciudad de España y tiene edificios, tiene universidades, tiene... O sea, hay una densidad de población alta, que es imposible que haya 100.000 taínos habitando en este territorio tan reducido y además viviendo en poblados pequeños. Aquí incluso los arqueólogos afirman que el yacimiento más grande taíno, que tiene el campo de pelota, de jugar a la pelota, de todo eso, ya cuando llegaron los españoles ya estaba deshabitado. O sea que los taínos cuando llegaron los españoles ya tenían una población decreciendo. ¿Ok? Y esto es importante decirlo, cosa que no lo dicen ni los documentales, ni cuánta conferencia he oído, pero hay libros que sí que lo dicen y artículos que se pueden encontrar que sí que
con datos y con fuentes primarias y con fuentes arqueológicas también, que confirman de que la población taína, a la llegada de los españoles, ya estaba decreciendo. La tierra era su principal fuente de vida. De ella obtenían la mayor parte de los alimentos que consumían. El maíz era una de sus plantas alimenticias más importantes. Su uso y cultivo facilitó el florecimiento de su cultura. La siembra de maíz era vigilada constantemente desde una torre de observación. Así se evitaba que las aves y otros animales pudieran destruirla. Muy interesante, muy interesante. Las mujeres taínas se encargaban de cuidar las siembras. Gran parte de su tiempo era dedicado a estos menesteres, ya que de este grano dependía en gran medida la alimentación del poblado. Como vemos aquí, eh, la, la cultura taína, hasta el momento, evidentemente tiene algunas particularidades, pero se asemeja mucho a una cultura prehistórica europea. Las mujeres son las recolectoras, los hombres, ya veremos más adelante, son los cazadores. eh, Todo es un sistema mm, habitual, habitual en una cultura precolombina. No diría precolombina porque evidentemente los aztecas y los mayas y los incas estaban mucho más avanzados, pero la taína es como prehistórica porque tampoco tenía escritura, ¿no? Ese es un factor que nos impide también saber de primera mano las creencias de los taínos. Lo que sabemos de los taínos es a través de la arqueología y es a través de las crónicas de los españoles. Y esto es importante decirlo porque pues hay gente que intenta manipular y se imagina cosas. Se imagina cosas o se inventa cosas de los taínos añadiéndoles tributos que no había. Por ejemplo, el boricuazo, que en una entrevista dijo barbaridades como que las mujeres tenían más derechos con los taínos que con los españoles, porque existía el divorcio, podían ser eh, concubinas y un marido tener muchas mujeres y eso daba más libertad sexual. De todo ello. Por la posición de la mujer. Jamás la mujer taína estaba 1000 años luz a las mujeres españolas. La mujer taína podía tener una participación completa en su sociedad. Bueno, para mí esa parte ahí patinó el boricuazo y ya veremos que las mujeres no tenían tantos derechos bajo los taínos. La mujer taína no solo tenía a su encargo el recogido del precioso grano, sino también la siembra de este. La labor de la siembra era realizada cuidadosamente. Los granitos de maíz eran enterrados en montoncitos de tierra. Luego, cada matita era limpiada cuidadosamente de las malezas. De esta forma, se aseguraban poder lograr una abundante cosecha de maíz, suficiente como para cubrir todas sus necesidades. Después de recoger las mazorcas, estas eran limpiadas cuidadosamente. La mujer taína laboraba afanosamente en estas importantes tareas. Algunas veces, los taínos asaban el maíz. De esta forma, obtenían otros productos de gran valor en su simple dieta diaria. Sociedad recolectora de toda la vida. Las niñas taínas, desde muy tierna edad, aprendían estas tareas de sus madres. La mayoría de las veces, los taínos comían el maíz cuando aún era tierno y blando, después de moler sus granos en morteros de piedra. Nuestros indios hacían uso de varias raíces para su alimentación. Una de ellas era la yuca. La yuca bien buena. Bien buena. Y los tostones de yuca. Espectaculares. Me encantan. El ketchup. No sabía que se plantaban así. Me resulta muy interesante.
La yuca era preparada cuidadosamente por las mujeres taínas, tarea que era compartida con las hijas. De la yuca preparaban el pan de casabe, comida de suma importancia en la alimentación de los taínos, que realizaban tareas de mucho esfuerzo en el mantenimiento de los yucayeques. Siempre, con los taínos siempre se usa esfuerzo, dedicación, o sea, todo el documental van a ser, o sea, no vais a encontrar ni un defecto en los taínos, o sea, todo es bueno, todo, todo es dedicación, todo esfuerzo, evidentemente, o sea, es una sociedad eh, agrícola, sedentaria, que tiene que sobrevivir. O sea, las inclemencias del tiempo, porque siempre había huracanes, siempre, bueno, aquí había muchos mosquitos. No sé si dirán que ellos se ponían un barro en la piel para defenderse de los mosquitos. Y después veremos cuando las guerras con los caribes, cómo lo tratan, cómo lo tratan. Los taínos eran diestros en la caza y en la pesca. Toda sociedad sedentaria, las mujeres agricultura, los hombres caza, pesca. De esta forma, complementaban su dieta de productos agrícolas. Pescaban en los ríos o en el mar. Los padres iniciaban a sus pequeños hijos en los secretos de estas importantes actividades. La vida transcurría en apacible continuidad para los indios taínos. Cada uno tenía ciertas tareas que cumplir. Apacible continuidad, ahí siempre hay que meter el adjetivo bonito, ¿no? Y ojo, no tengo nada en contra, pero es La caza para preparar para era una de las tareas de los hombres. Aunque en Puerto Rico no había grandes animales, los taínos cazaban pájaros y pequeños roedores parecidos al conejo, que ellos llamaban jutillas. Esto es verdad, los españoles tuvieron que traer vacas, cerdos, todo, cabras, para poder alimentarse. Porque aquí no había justamente grandes alimentos, grandes animales. El único medio de transportación que conocían los indios era la canoa de remos. Esta era utilizada para viajar por ríos y mares. Se hacían de troncos de árboles grandes, al cual ahuecaban utilizando el fuego y sus herramientas de piedra y conchas de caracol. Por tierra, los indios viajaban a pie. Al cacique lo cargaban en una especie de litera o silla de manos hecha de madera y paja. Ojo, el cacique, a pesar de que también el boricuazo dice otra cosa, La mujer taína podía tener una participación completa en su sociedad. Habían caciques, habían O sea, no guerreras. era una sociedad machista. Para nada. siempre era hombre. ¿Cuándo empezaron a aparecer las cacicas? Cuando llegó aquí a España. ¿Por qué? Porque en España sí que a los nobles se les daba un honor y los españoles respetaban a los príncipes locales. Lo llamaban príncipes en los caciques. Y por eso tenemos a la princesa Loíza o Lluïsa. También vemos cómo es importante la madre de Aguaibaná, que ella pide el bautismo y se hace bautizar. Después tenemos a otra taína, ahora no me sale el nombre, pero con la que se casó eh, Cristóbal de Sotomayor, etcétera, etcétera. Es decir, las cacicas empiezan a aparecer cuando llegan los españoles. Se muere un cacique, pues nada, como en la nobleza española, quien hereda es la mujer. Entonces, un cacique podía tener varias mujeres, siempre había una favorita o la primera, lo que sea, pues a los españoles esa era la princesa del lugar. Hubo una cacica que se rebeló en la zona sur de Puerto Rico y los taínos la siguieron, pero no era lo normal. ¿Eh? Lo normal era que el cacique fuera un hombre, como en cualquier sociedad prehistórica. O sea,
Y después va el boricuazo diciendo por ahí, no, no, yo he descubierto que las mujeres tenían más derechos y que había cacicas. Bueno, había cacicas cuando llegaron los españoles y eran cacicas responsables de las naborias. Es más, cuando está la guerra hispano-taína, pues en la guerra hispano-taína matan a muchas de estas cacicas y arrasan con sus haciendas o con las naborias que tienen ellos. Ya explicaré lo que es la naboria más tarde. Eh, bueno, lo explico ya. La naboria, cuando hubo la repartición de indios, eh, en 1500, dice, la colonización de Puerto Rico por Salvador Brown señala que en 1509 se hizo un repartimiento de 60.000 indígenas, con niños y todo, ¿vale? De los que 6 años más tarde quedaban ya 14.636 repartidos por el tema enfermedades, guerra hispano-taína, que varios taínos, o sea, muchos taínos se rebelaron, pero otros siguieron junto a los españoles. Hay un cuadro en la biblioteca de la Universidad Interamericana que se ve a los españoles luchando contra los taínos, pero en realidad no era así. Había taínos a favor de los españoles que luchaban contra los otros taínos. Y eso no te lo cuenta, porque dice, su distribución en 1515 era de la siguiente forma. Ojo, indios repartidos con caciques, porque al cacique España le daba el poder. Es más, en la campechada me he comprado por ahí un libro de un cacique que se queja al rey de España, viaja a España, habla con el rey y vuelve, y esto está documentado. Entonces, la mayoría no estaban bajo la tutela de españoles. Es verdad que los caciques eran instruidos por los españoles y le decían cómo administrar las naborias. Entonces, había 8.600 bajo los caciques. Ojo, naborias en poder de los cristianos, es decir, de los españoles, 1.500. Estamos hablando que bajo los caciques había 8.600. Bajo los españoles había 1.500. Después niños y niñas había 3.970 y ancianos de ambos sexos había 566. En total 14.636 los que en 1515 estaban cómo se repartía la sociedad. Es decir, la gran mayoría, 7 veces más o 6 veces más que bajo los españoles, estaban bajo los caciques locales. ¿Por qué? Porque era imposible para España administrar todo. O sea, eso cuando dicen aquí, no, es que los españoles oprimieron a los taínos, es verdad, hubo abusos, pero la mayoría no estaban bajo normativa española. La mayoría estaban bajo los caciques. Y esto es lo sorprendente, ¿no? Como, y aparte, muchas de estas cifras se ven reducidas porque hubo mucho mestizaje. O sea, eh, y en el ADN de los taínos ya está más que demostrado, de los taínos, no de los puertorriqueños, la mayoría de los puertorriqueños tiene entre un 15 y un 20% de ADN taíno. Es decir, el mestizaje fue fuerte. ¿Eh? Y lo vemos también en el mismísimo Juan Ponce de León, que se estipula que su esposa era una taína de Española, de la isla de la Española. Y, y Cristóbal de Sotomayor, que fue también asesinado por los taínos y enterrado junto a su amada, con los pies por fuera, para que, según los taínos, el alma de Cristóbal de Sotomayor es rara y como venganza, ¿no? O sea, quiero decir, ¿hubo abusos? Sí. Hubo un exterminio masivo, una opresión fuertísima. Eso habría que estudiarlo bien. Habría que estudiarlo bien. Dudo mucho. Dudo mucho que habiendo
la mayoría de los taínos bajo sus propios caciques. Ahora, con estructura pues española, pero oye, seguían bajo los caciques. En ese... La diversión favorita de los indios era el juego de pelota. Los aros de piedra, uno de los más bellos objetos del arte taíno, se cree eran usados como cinturones durante algún momento del juego. Los taínos celebraban el juego de pelota en el batey o plaza del Yucayeque. Este es el batey que yo os decía antes. Este es el batey que yo os decía antes del poblado, que ya cuando estaban los españoles, ya no había nadie. O sea, ya no vivía nadie allí. Por alguna razón, no sé si los arqueólogos han demostrado por qué se fueron de allí, de ese poblado, por alguna razón eso estaba vacío ya a la llegada de los españoles. Participaban en el juego dos equipos. Uno lanzaba la pelota hacia el otro y este tenía que devolverla sin dejarla caer al suelo. Todo el poblado disfrutaba del juego. Aunque tenía una función religiosa, los indios hacían apuestas a su equipo favorito, que consistían en adornos, armas y otros objetos de gran valor para ellos. La bola estaba hecha de raíces y de las resinas gomosas que obtenían de la corteza de algunos árboles. Una de las más interesantes expresiones artísticas de nuestros indios eran piezas de barro como este dujo que hoy se encuentran en nuestros museos. Este era un arte en el que las mujeres se distinguían. El barro era moldeado con las manos. Además, la decoraban con diseños geométricos que demuestran la exquisita sensibilidad artística de los taínos. Los taínos habían desarrollado gran habilidad en la confección de sus armas de combate. Pero ahora él mismo dirá, pero eran pacíficos. Ellos eran expertos combatientes, tenían armas pero ojo, eran pacíficos. Pulían cuidadosamente las piedras hasta convertirlas en temibles armas cortantes. Con livianas cañas del río hacían las flechas, a las cuales les ponían puntas de madera endurecida al fuego o espinas de pescado. El arma principal de los taínos era la macana, aunque utilizaban también el hacha, la que hacían con duras piedras, y sujetaban con bejucos a mangos de madera. Vamos, típica arma de prehistórica. Aunque los taínos eran pacíficos, en ocasiones se veían obligados a defender su tierra del ataque de los indios caribe que venían de las Antillas Menores. Los taínos eran pacíficos, repetimos mucho la palabra pacífico, pues para que vaya calando, ¿no? 3 veces que dice pacífico, si no me equivoco. Y la verdad es que también luchaban entre ellos. Y hay evidencia arqueológica de que entre bohíos a veces había pactos, había guerras, como cualquier sociedad. Como cualquier sociedad. Este intento de blanquear, de hacer buenos a los taínos, lo es para justamente lo que viene al final del documental. O sea, el documental te está preparando para lo que llega al final, que ya supongo que os imagináis lo que es. Bueno, cuatro caribes no era que llegaban. Los caribes llegaban en varias canoas y justamente el pacto de Juan Ponce de León y el motivo por el cual él se puede establecer en Caparra es porque Juan Ponce de León hace un pacto con Aguaybana I para ayudarle a combatir los caribes. ¿Sí? Y la primera tarea de los españoles fue combatir los caribes porque los taínos ya estaban hartos de las constantes invasiones de los caribes. Después, en la guerra hispanoamericana, los taínos, Aguaybana II, se aliará a los caribes contra los españoles
y los caciques que estaban aliados con los españoles, ¿ok? Porque es imposible la poca cantidad de españoles que había aquí, ¿eh? Dice, distribución de los vecinos españoles según el sexo y estado civil en 1530. Estamos hablando de 1530, ¿eh? Españoles, ojo, vecinos según sexo. Dice, casados, 71 hombres, 57 mujeres, solteros, 298, total de hombres, 369, un total de mujeres, 57. Es decir, en 1530, que ya han pasado 30 años, bueno, desde que se establece, en realidad han pasado 25 años. Después de 25 años solo hay 400 españoles. Y hay 14.000 taínos repartidos, ¿sí? En naborias, con otros caciques. Es decir, es que la diferencia es abismal. ¿Cómo tú te vas a enfrentar a lo que sea que dice aquí, 60.000 taínos? O sea, si no tienes taínos de tu parte, es imposible, porque no todo conoces el terreno. Bueno, ya en 1530 ya debes haber conocido el terreno. Eh, pero, pero no sabes, muchas cosas no las sabes del terreno, de las ubicaciones, las estrategias de los taínos, porque eran fieros guerreros. O sea, y eso está documentado y como hemos visto, tenían armas, ya estaban experimentados en el arte de la guerra contra los caciques, por muchas armaduras que tuvieron los españoles, que aquí hace un calor, y yo dudo mucho de que fueran ahí en armadura con el calor que hace aquí en el Caribe. Después las armas de pólvora, ojo, para prender la cuerdita esa del arcabuz, tela, en que entre la humedad de aquí, las lluvias, todo eso, que no se podía mojar la pólvora, tú me dices cómo en lo que va a disparar un arcabucero ya tiene 20 flechas clavadas. O sea, que si no tenían taínos al lado suyo en esta guerra hispano-taína, sería imposible que los españoles hubieran ganado. Imposible. Además, que todos los esfuerzos estaban volcados más en la isla de la Española. ¿Cuántas veces queman los taínos Caparra? Creo que 2 veces. La villa de Sotomayor. Otros poblados como la, un pueblo que se llamaba Santiago, que no existen restos arqueológicos. El primer pueblo, un pueblo que se estableció en el sur, cerca de Guánica, donde desembarcó Juan Ponce de León, que tengo, por cierto, un vídeo en mi canal. Todos esos pueblos fueron destruidos por los taínos y por los caribes cuando se aliaron, que antes de la llegada de los españoles eran enemigos, pero evidentemente el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Venían con el propósito de saquear los poblados, a robar mujeres y niños. Aquí no lo dice, pero los caribes tenían tendencias caníbales. ¿Todos los caribes eran caníbales? No. ¿Había caníbales? Sí. Y esto hoy en día se quiere limpiar, se quiere... No, eran solo caníbales para asustar a los taínos, pero en realidad ellos culturalmente no eran caníbales en sí. Por ejemplo, salió un artículo, si vosotros ponéis en internet, hacer la tarea. Los caribes eran caníbales, te van a salir los primeros artículos, te van a salir. Se ha demostrado arqueológicamente que los caribes no eran caníbales. Después tú entras en los artículos, lo lees completo, ese es el título, lo lees completo y te das cuenta que el antropólogo y arqueólogo que ha hecho el estudio dice en una parte, no había canibalismo, pero no todos los caribes eran caníbales. Pero claro, el titular es no eran caníbales. O sea que es falsa, porque sí que había caníbales. Y sí que secuestraban mujeres y a taínos y se los comían en rituales. Le dicen, no, es que
son sus costumbres y hay que respetarlas, ¿no? Siempre el mismo dilema. Ah, no, son sus costumbres, ellos lo hacían por ritual, era una cosa espiritual. Nuestros indios eran grandes guerreros, aunque raramente entre sí. Raramente peleaban entre sí, eran grandes pacifistas. O sea, la ONU la habían hecho los taínos. Cuando tenían que defender su tierra, a sus mujeres y a sus hijos, mostraban un gran valor, pocas veces igualado. Valientes, valerosos, paz, buena gente. O sea, es que son bondades. Mira qué buenos y pacíficos. Y la paz volvía a reinar sobre ellos, para así continuar el diario vivir en el... Los taínos creían en la existencia después de la muerte. Esto es muy importante, este punto. Y voy a leer un artículo de algo que me sorprendió, y fue viendo este documental que yo dije, uy, me saltó una alarma. Yo dije, Enterraban a sus muertos con grandes ceremonias. lo hacen de pasada, ¿eh? O sea, es un segundo, pero me voy a detener en ese segundo. Es aquí pone el rito fúnebre. Van a enterrar al cacique o en su forma vegetal. Colocaban el cadáver en la fosa dentro de una hamaca, siempre en cuclillas. Junto al cadáver se colocaban sus más valiosas pertenencias. Aquí me quiero detener yo. Sus más valiosas pertenencias. Vamos a leer un artículo. Este artículo habla, el título es el siguiente: ¿Sabías que los taínos hacían sacrificios humanos? Esto no te lo cuenta nadie. Pocas veces vas a encontrar esto. Esto es un artículo que he encontrado, fue escrito con fuentes de un historiador. Vamos a ver lo que dice, y es importante tomar esto, porque esto no te lo dice el documental. El documental te dice sus bienes preciados y tú ves a una taína colocándose al lado y ya está. Pero dice así: en vista de que la vida continúa en otra región, los muertos eran enterrados con sus pertenencias esenciales. La muerte de un cacique era seguida por una serie de ritos funerarios que podían durar hasta un año. Según el profesor Juan Bosch, el cadáver de un cacique era abierto para extraer sus vísceras, lo secaban después al fuego y a fin de que se conservara entero. En el caso de los caciques, algunas de sus concubinas favoritas eran enterradas vivas con él. ¿Y cómo se sabe esto? Porque en los yacimientos arqueológicos se han encontrado mujeres enterradas junto al cacique con la boca abierta de tal manera que se las veía gritando, ¿eh? O con ataduras en la boca. En el caso de los caciques, algunas de sus concubinas eran enterradas vivas con él, aunque, bueno, no siempre estas mujeres deseaban ser sepultadas vivas, de modo que eran obligadas por medio de mordazas o alguna droga que las mantuviera quietas mientras culminaban con el entierro. El Acebeneque, sacrificio humano. Llamaban los indios de esta isla Acebeaneque, la mujer hermosa y famosa que vivía fue enterrada con el marido, mas cuando tales no se comedían, aunque les pesase, les metían con ellos. Y así que acaeció en esta isla, cuando murió el cacique Boechío, gran señor como se dijo en su lugar, que 2 mujeres de las suyas se enterraban con él vivas. ¿Eh? Vivas. Historia General y Natural de las Indias por Gonzalo Fernández de Oviedo. Es decir, fuentes primarias. Cronistas españoles. Gonzalo Fernández de Oviedo. Y esto
ha sido demostrado por los yacimientos arqueológicos. No es que los españoles escribían por escribir, a veces exageraban como todo, pero En el caso de un los cacique, enterramientos, su mujer favorita era enterrada junto a este, así pacíficos, para que lo acompañase en la vida del más allá. pero estos eran pacíficos, no hacían sacrificios y no eran caníbales. O sea, los taínos, esto no es ironía, los taínos no eran caníbales, pero sí que hacían sacrificios humanos, es decir, enterraban a vivas junto con el cacique. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Otro día seguiremos con el documental. Todavía nos falta una parte del documental que es muy interesante, pero lo dejo para otra ocasión porque ya se está haciendo un poco largo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.